Value Investing FM, episodio 401. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de Introducción a la Inversión en Bolsa en academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y Battery Metals consultante en Fast Markets. Y hoy volvemos ya con casi el último programa de 2025 que cerramos con una entrevista y después ya tocará el consultorio y resumen. Y resumen del año, por supuesto. Pero antes de empezar con la entrevista, el warning. Sí, un año más, llega la Navidad a Academia de Inversión y con ella la oferta de Navidad, con un descuento del 20% en la formación avanzada, que además cuenta con una masterclass de nuestros dos invitados que vienen hoy, que me encantó, la verdad, de inversión en serial acquirers, que son compañías que parte de su modelo de negocio se basa en comprar a otras empresas, en serie, de forma continuada y con un método. Y es una masterclass que, la verdad, me encantó y muy, muy valiosa. Dicho esto, si os interesa aprovechar esta oferta de Navidad, que además anuncio que el año que viene subirán los precios, será la última oferta a este precio, la tenéis en academiainversión.com/avanzada y para cualquier duda podéis escribirme a paco@academiainversión.com o en academiainversión.com/contacto. Dicho esto, Adrián, a quien tenemos el placer de tener aquí por cuarta vez ya. Pues vuelve con nosotros los buenos amigos de Galileo Capital, que son Pedro León, licenciado en Economía y Derecho, máster en Management por la Carlos III y antes consultor de Oil and Gas para Repsol. Y a Carlos García, que es analista en Galileo también, trabajó en valoración de activos inmobiliarios y consultoría de riesgos. Podéis verlos, que ya vinieron por aquí 3 veces, son de los asiduos. Vinieron en el 134, 280 y 352. Y aquí estáis, de vuelta, pasado el 400. Volveréis con el 500 entonces. Seguro. Esto ya espero que se convierta en un clásico cada año. Y nada, Paco, Adrián, muchas gracias. Muy contentos de estar de nuevo aquí. Lo mismo digo, muy contento entre amigos y claro que volveremos. Pues la primera pregunta, después de este último año, es ¿cómo habéis vivido 2025? Y si podéis comentar algunos movimientos destacables entre las empresas de vuestra cartera. Carlos, ¿quieres empezar tú o...? Dale. Bueno, pues como comentábamos antes del inicio del podcast, el año pasado fue frustrante porque el crecimiento de los beneficios de las compañías fue muy bueno, pero no hubo expansión de múltiplo en absoluto, hubo contracción de múltiplo en toda la cartera, entonces fue muy frustrante. Este año también ha habido contracción de múltiplo, pero bueno, como los beneficios han crecido aún más de lo que esperábamos, ha sido bastante menos frustrante, ¿no? Porque el resultado ha sido bastante positivo, pero yo nunca estoy contento. O sea, bueno, si tuviese toda la cartera haciendo expansión de múltiplos y porque creo que está muy barata la cartera, pues sí, no habría frustración alguna, ¿no? Pero bueno, en general, un año muy positivo para nosotros y sobre todo extraordinariamente contento por el resultado de las compañías y el desempeño. Sí, yo lo he visto de manera similar. Ha sido un año, sí, en el que quizás sí que ha acompañado algo más, se ha visto reflejado algo más en la rentabilidad, el buen hacer de las compañías que tenemos en cartera. Algunas habían pasado por algún problemilla el año anterior o hace un año y pico, y ahora parece que también ya lo están empezando a solventar y eso también se ha reflejado. Así que un año mucho mejor que 2024. Parece que los años impares se nos dan mejor. Y también destacar que bueno, también ha sido un año en el que hemos cometido
pocos errores, que al final es de lo que se trata, o sea que en ese sentido vamos mejorando y también por eso estoy relativamente contento con el desempeño de 2025. Sí, y luego a nivel de movimientos, la verdad es que ha habido mucho movimiento porque Carlos y yo creo que hemos hecho más trabajo que nunca. Creo que nunca hemos tenido tantas reuniones con directivos y hemos mirado tantas empresas. Entonces, a nivel de Serial Acquires, ha sido otro año más extremadamente bueno. Hemos tenido Werner Industrier, que con la llegada de la nueva CEO proveniente de Lagercrantz nos ha dado una rentabilidad pues que nos hemos doblado. Carnell, exactamente lo mismo, empresa industrial sueca que contratan a otro ex Lagercrantz de CEO, se pone a crecer, expansión de márgenes. Tasmea, una compañía excelente que encontramos en Australia, que creo que vamos a comentar más adelante, así que no me voy a detener, pero fue principal posición. Hemos ido vendiendo con las subidas y últimamente hemos encontrado Secure Waste, que más que un serial acquire, que puede que también tener componentes, ¿no?, de eso, pero es un oligopolio en el que controlan ellos una cuota de mercado gigantesca de gestión de residuos en Alberta y con un management pues fantástico, que han recomprado acciones cuando han tenido que hacerlo, han hecho adquisiciones con mucha creación de valor y hemos entrado en Newlat, muy conocida también por la comunidad. Vimos ahí un poco Sabes que en el curso en la magistral que os dimos comentábamos que hacer adquisiciones grandes pues es una cosa que no nos gusta nada en este tipo de compañías, pero en Newlat, cuando vimos que salió bien y que habían pagado unas 2 veces free cash flow por una compañía más grande que ellos, claro, si pagas eso por una compañía alimentaria, que te salga mal es difícil, ¿no? Era por temas de working capital, pero es lo mismo, al final es un activo. Y luego, CTT nos fue muy bien en la cartera y con la recuperación la expansión de múltiplos y el crecimiento que ha tenido la compañía nos ha ido extremadamente bien desde el año pasado. Ya hemos vendido porque hemos visto algún riesgo, ¿no? También sus principales clientes en la parte de Express and Parcels, que ellos la llaman así, pues ha habido problemas en la Unión Europea, van a meter aranceles fuertes a los productos chinos, que sus principales clientes son los Temu, Shein y etcétera, ¿no? Entonces, luego hemos tenido oportunidades en el oro que yo no había visto nunca a nivel de valoración. Hemos hecho una cartera de oro, yo creo que muy interesante, muy, muy barata, con mucho crecimiento. Y bueno, pues estábamos con posiciones algo más especulativas, pero que a nosotros tampoco nos lo parecían, de inteligencia artificial, que ya las hemos vendido todas, pero eso han sido, yo creo, que los principales movimientos. No sé si queréis preguntar algo de alguna de estas o... Ahora Ahora profundizaremos en algunas de ellas, Sí. así que podemos, si quieres, Sí. Adrián, pasar a la siguiente. Sí. ¿Cómo veis la situación actual en la economía y los mercados? Pues Carlos, empieza tú ahora. Bueno, yo sin centrarme tanto en la economía, un poco más un análisis así superficial de los mercados. Bueno, cuando hay mucha gente que diverge en opiniones, ¿no?, que nos dicen que esto está caro, otros que no, es que no hay nada, o sea, no se está en ninguno de los extremos, ¿no? Ni hay una euforia desmedida, ni hay un pesimismo tampoco desmedido, ¿no? Podría decir a lo mejor que hay un poquito más de optimismo, ¿no?, de la media, de lo normal, con lo cual a lo mejor de aquí en adelante hay que ir con un poquito más de precaución, pero yo desde mi punto de vista no veo una euforia, una exuberancia excesiva, ¿no?, que me haga estar súper precavido. Si bien es cierto que, bueno, el S&P 500, pues las FANG, las Magnificent Seven, pues cotizan a valoraciones que en sí, sin tener una valoración de burbuja, pues están elevadas comparada con su media histórica, desde luego. Por eso, precaución, porque, bueno, el devenir de estas empresas, bueno, dependerá de lo bien que lo hagan el crecimiento en sus beneficios en los próximos años y de que sean capaces de sorprender a la expectativa del mercado. Por otro lado,
el resto de ese índice y sobre todo ya fuera del SP500, el segmento de medianas y pequeñas compañías, tanto a ambos lados del Atlántico, tanto en Norteamérica como en Europa, Australia o países desarrollados, las valoraciones son muy atractivas. El diferencial de valoración entre las compañías grandes y pequeñas está en máximos históricos, es decir, las acciones grandes con respecto a sus homólogas más pequeñas cotizan a a valoraciones mucho más caras, nunca vistas, con lo cual hay muchos segmentos del mercado todavía interesantes, ¿no? Y eso es un poco como lo veo, ¿no? En resumen, te diría, oportunidades muy interesantes y el mercado en general, un poquito de optimismo por encima de la media, pero sin despertarme totalmente las alarmas. Bueno, yo coincido en parte, pero yo diría que hay mucha polarización todavía. Se puede ver en la discrepancia de valoración entre acciones grandes y pequeñas, acciones que el mercado interpreta que les beneficia la inteligencia artificial contra las que interpreta que no les beneficia o bueno, que les viene mal directamente, ¿no? Eso lo hemos visto en el sector IT, software vertical últimamente, como bien sabréis, sobre todo Paco. Acciones que de repente están muy odiadas por la comunidad, otras muy amadas y yo creo que con las redes sociales o bueno, estas tendencias que hay en el mercado pues se están haciendo más grandes, ¿no? Esas diferencias en valoraciones sobre todo. También veo mucha polarización en divisas, geografías, que hay algunas, pues, oye, UK en Inglaterra es intocable, ¿no? Y Estados Unidos, pues, cotiza siempre más caro, aunque es verdad que se han reducido. En Europa, pues, la bolsa ya española, la alemana lo han hecho muy bien. Y en economía, pues, a mí me preocupa mucho la deuda pública, estatal, pero bueno, a la vez pienso que hay zonas extremadamente que van a ser extremadamente prolíficas a futuro, ¿no? Como tenemos Argentina, en, en Sudamérica, todo lo que leo de empresas que están invirtiendo allí, pues la inversión está siendo brutal, el consumo se está disparando. Hoy mismo leía sobre una que están en Vaca Muerta, en el sector petrolero, y están ahí con Shale Oil. Y bueno, por lo visto la inversión incluso a estos precios se está disparando, ¿no? Se puede ver en la producción también. Y luego, bueno, a nosotros nos gusta mucho, como siempre, el norte de Europa y el este, que ahí vemos muy poca deuda pública, un mercado en general muy sano de emprendedores, quizá el laboral no tanto, pero un desarrollo muy, muy positivo, tanto a nivel de crecimiento de la economía como de libertad para las empresas, impuestos y demás, ¿no? Que contrasta mucho con todo el resto de Francia, Alemania, Inglaterra, por lo menos para mí, ¿no? Que ahí lo vemos un poco más complicado. Muy bien, pues después de este repaso de la situación actual, pasamos a test de inversión y empezamos por una actualización de una empresa que comentasteis hace un año que a nivel operativo estaba teniendo problemas y parece que está remontando, que es Technion. Si podéis hacer un repaso de los problemas que tenía y cómo está la situación actualmente. Sí, pues en Technion la verdad es que hemos aprendido muchísimo gracias a la situación que vivió Technion, porque era un aprendizaje sobre todo de empresas que están ganando mucho menos de lo que tienen que ganar, ¿no? Y que su earnings power es mucho mayor que el que aparece en las cifras reportadas hasta el trimestre anterior, que ya se ha dejado ver. Yo esperaba que fuese en el cuarto trimestre, pero ahí, bueno, como movimiento de cartera también que no te he comentado, pues la hicimos principal posición un poco antes de los resultados del tercer trimestre. Y bueno, es una empresa que eso, no te dejaba ver los beneficios reales, porque había muchas empresas dentro del grupo que estaban cíclicas o que son cíclicas o que estaban pasando por malos momentos, ¿no? Entonces, con algunos cambios de directiva y con el ciclo dándose un poco la vuelta,
ya sabíamos nosotros que los beneficios iban a crecer de manera desmesurada, ¿no? O sea, lo teníamos clarísimo. Entonces, no sabíamos que iban a crecer tanto como se ha visto ya en el tercer trimestre. Pensamos con una convicción bastante alta también, aunque ahí no puedo asegurar nada, ¿no? Que esa tendencia continuará. Y bueno, de hecho, he cogido los números por aquí desde el cuarto trimestre que hicieron, a ver si lo encuentro. Bueno, hicieron unos 19 millones de beneficio operativo, que fue el valle totalmente del ciclo de las compañías cíclicas. Pasó a 28, pasó a 35, ya pasó a 67, ¿no? En muy poquitos trimestres, o sea, del cuarto cuarter de 2024 hasta el tercer cuarter de 2025. Entonces, que hemos aprendido mucho de, lo primero, ya en el segundo trimestre se veía que el backlog estaba creciendo un 20% trimestre sobre trimestre. Entonces, que el mercado no le diese ningún valor a eso, pues bueno, pues es que no te crees a los directivos, ¿no? O algo del estilo, pero nosotros desde luego tenemos una confianza muy alta, ¿no? Sobre todo por el insider ownership y por todo los incentivos que tiene la compañía, que si no triplica en bolsa no se llevan el bonus hasta 2030. Entonces, bueno, no sé quién se va a poner algo así y luego actuar mal, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hicimos el cálculo simplemente de que si las compañías cíclicas no ganaban dinero, ¿a cuánto estaría cotizando Technion, no? Entonces, si todas las compañías en pérdidas ganaban cero, porque, bueno, es como un poco parecido a Spyrosoft en el último trimestre, ¿no, Paco? Que tú la llevas. Tiene unas startups que están perdiendo dinero, tiene una parte del negocio que en el segundo trimestre Spyro estaba perdiendo dinero, ¿no? Que era la parte de automotive. Obviamente, si haces las cuentas teniendo en cuenta que eso, oye, dices, ¿y si esto gana cero? Entonces, el EBITDA es brutalmente superior al reportado, ¿no? Ese tipo de oportunidades las vamos a mirar mucho más en detalle a partir de ahora. Pero en Technion, cuando hicimos ese ejercicio, la valoración nos salía pues que tenía que triplicar para estar un poco como los comparables. Entonces, el último trimestre ya han hecho 83 millones de earnings before tax antes de, o sea, de las compañías que ganan dinero, ¿vale? Entonces, si extrapolas eso, te sale más o menos un PER 10, pero es que encima no cuentas dos adquisiciones nuevas que han hecho, que por la due diligence que hemos hecho, pues pensamos que van a aportar cerca de otro 10% más de earnings before tax, con lo cual es una valoración para el año que viene de PER 10 si no hay crecimiento, si simplemente las compañías que pierden dinero dejan de perderlo, ¿no? Y claro, pensamos que esas compañías tienen potencial para ganar dinero y pensamos que las compañías que ya están ganando dinero y que todos los años como un reloj crecen los beneficios, van a seguir haciéndolo. Entonces, bueno, desde luego un trimestre que te deja ver mucho dentro del negocio de lo que está pasando realmente y no solo pues los trimestres anteriores con márgenes muy débiles, ¿no? Este trimestre ya ha sido el trimestre con el margen más alto de la historia del grupo, con un 15% de margen operativo, y pensamos que aún le queda bastante crecimiento de márgenes. Entonces, como ves, mucho aprendizaje que hemos usado en otras tesis y es más importante que nunca, esto lo quiero recalcar, hacer tu propia due diligence, porque el mercado cada vez está más guiado por screeners, ¿vale? Que para el que no lo sepa es pues buscar compañías mediante parámetros como veces beneficio, crecimiento, retorno al capital. Entonces, si no vas a tener oportunidad, yo uso screeners constantemente, es casi imposible encontrar cosas, o sea, cosas a menos de PER 6 de 70.000 empresas que he analizado, o sea, que hay en la base de datos de los mercados en los que yo invierto, había 17 menos de PER 6, ¿no? Y dentro de esas, pues muchas eran mineras de oro, que yo creo que hay una oportunidad ahí, y las otras es que estaba mal en la base de datos. Entonces, tienes que hacer tu propio análisis para
saber encontrar estas cosas antes que el mercado. Y si no te metes un poco en este caso, en todas las subsidiarias y ver cuál es el potencial de beneficios que tiene cada una en concreto, es imposible sin trabajo llegar a una conclusión, ¿no? Yo creo que con eso, no sé si Carlos quieres añadir algo. No, poco más, la verdad que has explicado muy bien todo el desarrollo de Technion. Simplemente decir que, bueno, que en su momento, pues eso, hubo mucho revuelo acerca de Technion. Es una acción, bueno, que se hizo también bastante popular en Twitter, ¿no? En X. Y que, bueno, le han dado duro. A veces un poco entiendo en parte los motivos. Y de hecho nosotros, Pedro y yo, nos pusimos hoy un deadline de, oye, si esto no mejora, ¿hasta cuándo vamos a confiar, ¿no? en la directiva? Porque, bueno, tienen muy buena pinta y tienen pinta de ser bastante honestos y capaces. Pero bueno, que a ver si estamos, bueno, no preocupados, ¿no? Pero digamos, oye, tiene que haber un límite en el cual nosotros estemos dispuestos a esperar a ver que esta situación, este bache operativo se revierta, ¿no? Y la verdad que pensábamos que iba a ser ese límite, pues eso, finales de este año, principios de 2026, y al final, ya en el tercer trimestre de este mismo año, ya nos han sorprendido para bien y nos han dado esa señal positiva de que todo se está revirtiendo y que va otra vez en la buena línea, con lo cual estamos muy contentos y muy confiados con Technion, que sigue siendo nuestra principal posición. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, nosotros por un lado hacemos nuestro análisis, ¿vale? Nos creemos al equipo directivo y demás en que esas empresas se van a dar la vuelta o que como mucho pues las venderán o las cerrarán. En cualquier caso ganaríamos dinero, ¿no? Esa es la tesis. Pero luego si vemos que no se cumple o que otras empresas que iban bien vuelven, se van para atrás y empiezan a ir mal o algo así, pues entonces es un error de inversión, claramente, y esa confianza en el equipo directivo se rompe y hay que poner pues ese límite en el tiempo, ¿no? Para reconocer que te has podido equivocar. Y de la cartera de Technion, porque tiene muchas empresas, digamos que sería lo más parecido, que no hicimos una introducción, bueno, lo tenéis en el podcast que hicimos hace un año, quien quiera escucharlo. Tiene muchas empresas de diferentes tipos, sobre todo comparadas en el norte de Europa, e Inglaterra últimamente, ¿no? Y busca, o sea, no es un Sir Acquire de nicho, sino cualquier tipo de empresa que sea un buen negocio a buen precio, ¿no? Sí, Más digamos o que, menos. hombre, no, Sí. no es que le den a todo, tienen Sí. su como diría Warren Buffett, un poco su círculo de competencia, pero su círculo de competencia es bastante más amplio, ¿no? Como tú dices, que un simple nicho muy concreto, ¿no? De, oye, voy a comprar solo clínicas dentales o solo empresas que manufacturen X cosa, ¿no? Ellos necesitan empresas que fabriquen un producto, es decir, que sean manufactureras, por lo cual casi todas las empresas que vas a ver en Technion tienen un corte industrial, de diseño, de valor añadido, de producción, ¿vale? Y luego, si viene acompañado de algún tipo de servicio de mantenimiento para ese producto, mejor que mejor, pero tampoco lo consideran súper necesario. Entonces, dentro de que esto que acabo de escribir es un círculo de competencia bastante amplio que les da para tocar empresas que tocan defensa, empresas que tocan salud, empresas que tocan automatización o tornillos industriales, ¿vale? Entonces, sí que es un círculo de competencia, por terminar, amplio, pero tiene cierta acotación, ¿vale? Simplemente era por matizar. Sí, o sea, nosotros sabemos que ellos han rechazado muchas empresas por no entenderlas. Entonces, están comprando a precios muy baratos, compañías, pues te hago A ver, sí que tienen algún nicho como electrificación o defensa en el que intentan tener algo de sinergias blandas, ¿no? Pero sí, siempre que entiendan el negocio, crean que es recurrente, eh, que tengan buenos márgenes, que sean cada vez más altos, ¿no? Este año han hecho 9 adquisiciones, que es su récord, y las 9 tienen de media un margen de earnings, bueno, de beneficios antes de impuestos del 25%. Entonces, eso se va a ir viendo en el margen del grupo y están pagando unas 4 veces beneficio operativo por eso, ¿no? Encima,
repito, sé que ha habido mucho barullo alrededor de esta compañía, pero puedes ver en Suecia públicamente y en Reino Unido, si lo pides, la evolución de las compañías a lo largo del tiempo, y ves que cuando las adquieren a lo largo del tiempo son mucho mejores casi todas, ¿no? El tema cíclico en Suecia que se ha juntado ha sido pues una tormenta perfecta. Subida de tipos, la economía sueca estaba un poco sobrecalentada, la parte manufacturera en Europa, el PMI manufacturero, pues ya sabéis que estaba en negativo. O sea, un montón de cosas que se han juntado de forma a la vez, ¿no? Para que ciertas compañías dentro del grupo, eh, las cíclicas, no vayan bien. Que es importante destacar que ellos ya no van a comprar compañías cíclicas y que a nosotros no nos gusta el portfolio que cuando empezamos en Technion nosotros, ¿no? Pero sí sabíamos en la dirección que iba a ir el equipo directivo. Que ellos han sido críticos, ¿no? Con esto. O sea, y lo han comentado. Yo, Sí. bueno, por tu insistencia, he seguido las últimas conferencias y hay que decir que han sido muy críticos con sus propias decisiones, que eso poco se ve en directivos. Llama la atención positivamente, curiosamente. Sí, de hecho, nosotros estamos decepcionados no con el nivel de trabajo, esfuerzo y la capacidad de Johan, sino con su estrategia de adquisiciones, ¿vale? Pero, ¿por qué? Cometió el mismo error 2 veces. Es verdad que Johan pagaba múltiplos ridículos, ¿vale? Pero por compañías malas. Entonces, con la entrada de Daniel Zhang, eso ha cambiado, ¿no? Él quiere comprar compañías muy buenas a precios muy buenos. Y está obsesionado con eso. Entonces, está comprando compañías, como te he dicho, 4 veces beneficio operativo. Es que es ridículo. Hasta me río, ¿no? Pero compañías con márgenes enormes, retornos del capital que hemos visto en algunas empresas del 70%. Y claro, esta información no la tiene el mercado ni la gente que habla por Twitter o en otros podcasts. Lo siento mucho, pero no han hecho ningún trabajo en la empresa, ¿no? Pero sí, Johan sí que ha tenido errores y nosotros lo sabemos y nos gusta que a partir de ahora pues las decisiones de inversión pues no las está tomando solo él, ¿no? Sino sobre todo Daniel. Entonces, claro que han pagado el precio de haber comprado compañías cíclicas y se puede argumentar perfectamente que Technion tiene compañías cíclicas y que eso no es bueno, pero lo que tienes que mirar es el futuro, ¿no? Y de nuevo, que yo en la valoración digo que todas esas compañías cíclicas van a ganar 0, porque digo, bueno, ni en la parte alta del ciclo, ya hemos visto en la baja que pierden dinero, pues evidentemente son errores de inversión suyos que ya no van a cometer, ¿no? Pero esa crítica sí que es razonable y, bueno, me parece bien, pero tienes que ver ganando 0 a ver a cuánto cotiza la empresa y luego no olvidemos que desde 2019 que ha salido a cotizar, ¿no? Con todo esto de lo mal que ha ido y tal, pues está per 10 para mí, run rate, o sea, extrapolando el último trimestre, y ha subido un 360% en bolsa, o sea, quiero decir, tampoco lo han tenido que hacer tan mal, ¿no? Y luego desde la llegada de Daniel Zhang, pues un poco más de lo mismo, ¿no? Una subida del 200% en bolsa y bueno, baratísima, con lo cual no ha podido ser por expansión de múltiplo, ¿no? Ha tenido que ser por el buen hacer de la empresa. Y ahí está el resultado, o sea, se puede mirar el resultado financiero desde el tiempo que quieras y ves que es extraordinario. Muy bien. Por mi parte, nada más de la actuación de Technion. Adrián, pasamos a la siguiente, una vieja conocida, pero que parece que se habla menos de ella, pero ahí siguen, generando valor. Claro. ¿Recuerdas en el podcast de la semana pasada que decíamos la maldición del retail español? Pues este es un ejemplo de ello. Sí, bueno, que fue la maldición, se dejó de hablar de ella y desde ella no para de componer. Exactamente, o sea, Tal fue cual. cuando todo el mundo tenía IPCO, allá en 2018, 2019, fondos con ella, la acción, plan, 3 años. Se dejó de hablar, pasó el COVID, se dejó de hablar, se ha hecho, lo estaba mirando ahora, y estaba flipando, no lo sabía. Desde en los últimos 4 años, de 2021, se ha hecho un 750%. Sí, muy contentos de haber confiado en ellos, ¿no? Pero bueno, es verdad que nosotros con el COVID tuvimos miedo,
vendimos, cosa que no teníamos que haber hecho, pero también es verdad que compramos por debajo de 100, las primeras cerca de 90, hemos ido vendiendo, ¿vale? En estos momentos, hace poco tocó 190, creo recordar, y empezamos a vender ahí bastante. Pero bueno, la tesis sigue intacta. La valoración ya no es la que era, eso está claro. Y hay algunos riesgos, yo creo, aunque hay mitigantes importantes. Pero sí, vamos a verla, ¿no? Un poco. Bueno, lo primero, el proyecto estrella que ya está empezando a cotizarlo el mercado, aunque si os fijáis en las petroleras canadienses, es verdad que todas tenían un desempeño mucho mejor que el de cualquier otra parte del mundo, ¿no? Esto se debe a la inversión en pipelines que hizo el propio gobierno canadiense, que ha conseguido reducir el diferencial entre el WCS, es el Western Canadian Select, y el West Texas Intermediate, ¿vale? Esos son los tipos de petróleo que hay en Alberta, el primero, y bueno, y en Estados Unidos es el de referencia de Estados Unidos, ¿no? Ese diferencial llegó a estar en $40. Yo estuve en Canadá pues en 2018, 2019, 2018, cuando ese diferencial era máximo y yo veía a la gente que había ahí, ¿no? Entonces, pues me llevé esa impresión de que esa gente era capaz de ganar dinero o no perder dinero incluso con el barril suyo de referencia a $15. Entonces ya me imaginaba pues un poco que todas esas empresas petroleras que había ahí pues tendrían un crecimiento de la producción excelente en cuanto simplemente hubiese una capacidad de pipeline suficiente como para reducir ese diferencial, ¿no? Porque el problema es que había mucha más producción de la que se podía sacar de ahí. Dicho eso, IPCO tiene un proyecto que se llama BlackRock, que si te lees los MD&As, o sea, es que se llaman así, ¿vale? Son los reports que hay en Canadá. Te los lees en detalle, pues tienen 150.000 barriles de permiso para producir solo en el proyecto de BlackRock, que es un proyecto orgánico, desde la adquisición que hicieron de Black Pearl en su día, hace ya, creo que fue 2019, si no me equivoco, pero no lo tengo claro, ¿vale? Pero bueno, el tema es que ellos han comunicado al mercado que van a crecer la producción desde 45.000, 48.000 barriles que están ahora a 70.000. Yo eso no me lo creo para nada y de hecho el mercado pues ya ha empezado a descontar un poco que ese crecimiento empieza en el segundo o tercer cuarter de 2026, se va a empezar a ver. Ya sabéis que la directiva de IPCO siempre, los Lundin siempre infraprometen, ¿no? Y de hecho nosotros en las reuniones que tenemos con ellos pues no nos comunican exactamente eso de 70.000 barriles, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Dicen que bueno, que eso lo ponen pues un guidance, una guía para el mercado, pero que probablemente sea superior, ¿no? Entonces, ellos tienen permiso para 150.000 barriles y empieza el año que viene. Luego hay cosas que se está juntando ya una deuda superior a $400 millones. Si haces los cálculos, a estos precios del barril, ya es importante esa deuda, son unas 4 veces free cash flow. Con el CAPEX de mantenimiento, ¿vale? No con CAPEX de crecimiento. Entonces, eso no nos gusta, pero claro, de nuevo tienes que hacer el trabajo de ver que casi toda la deuda, son más de 400 millones, ¿vale? Pero casi toda se tiene que pagar en 2030, que para entonces BlackRock ya estará produciendo una barbaridad de barriles. Y aparte hay un tercio de la producción actual que es gas. Y el precio del gas está en máximos en Estados Unidos y en Alberta. Máximos excluyendo el pico que tuvo en 2022, ¿vale? Por la guerra de Ucrania. Pero aún así, ¿no? Aparte, IPCO es verdad que tiene coberturas de precios sobre los barriles de referencia que ellos extraen de más del 50%, de cerca del 50% de la producción hasta finales de este año. Entonces, les da un poco igual. Y luego otra pata de creación de valor brutal que hemos visto han sido las recompras. Yo ahora ya no sé si el equipo directivo lo hace perfecto. En mis números, hacer recompras ahora tampoco es a lo mejor tan bueno como hacer adquisiciones, que estamos en la parte baja del ciclo, ya sabemos cómo operan
este tipo de compañías que en la parte baja del ciclo adquieren activos, a diferencia del resto de petroleras que las adquieren cuando el barril está a 100, ¿no? Pues ellos, cuando alguna empresa está sangrando un poquito, pues les quitan algún activo bueno y se lo quedan. Entonces, bueno, pues ahí ya veis que mi preocupación ha sido un poco ese crecimiento de la deuda por el CAPEX de BlackRock más las recompras y la bajada de la generación de caja que va a haber, sobre todo en la primera mitad de 2026, por la bajada del precio del crudo, ¿no? Pero esos mitigantes están ahí y no tienes que pagar prácticamente nada de principal de la deuda hasta 2030, prácticamente nada, o sea, algo ridículo, y un tercio de la producción actual es gas. Entonces estamos muy tranquilos con una posición que ahora es un peso medio para nosotros, pero la valoración que pensamos que pueden hacer con unos 100.000 barriles a 2030 es de 5 veces operating cash flow, o sea, cash flow operativo a 60 el Brent. Entonces pensamos que es para esta compañía, ¿no? La directiva que tiene y demás, sigue siendo para nosotros desde luego muy apetecible. Y ya veremos la creación de valor que van a hacer por el camino, porque van a seguir con las recompras. Yo creo que BlackRock sorprenderá de manera positiva. Y bueno, no estoy muy optimista con el precio del petróleo para el año que viene, pero para 2027 y 2028 sí, ¿no? Porque ya se ven los proyectos sancionados y los que entran el año que viene van a seguir siendo significativos, ya los siguientes van a ser prácticamente cero, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que es un poco la tesis, no sé si queréis indagar en algo más. Que Lord, ¿algo que comentar? No, podemos pasar así a la siguiente. Venga. Pues la siguiente, Tasmea. ¿A qué se dedica la empresa? Suena a Tasmania, no sé si tiene algo que ver. Yo también pensaba lo mismo al principio. Sí. Tiene, si no me equivoco, algo de presencia, pero sus orígenes no están allí. Sí que están en Australia, es verdad, es una empresa australiana, y lo que se dedica es a proveer de servicios de mantenimiento y reparación y shutdowns para planta de equipamiento, para diferentes industrias, entre las que más destacan es la minería en Australia, sobre todo la minería del hierro. Tiene muchos clientes tipo Rio Tinto, BHP Billington, ¿vale? Y Tasmea pues hace paradas de mantenimiento, pues toda la planta que hay en esas minas, ¿no? No la maquinaria en sí de extracción, sino la planta, la infraestructura fija que hay en las minas. Y también provee servicios a otros tipos de industrias, como la industria eléctrica, ¿vale? Se dedican también a montar, mantener, desmantelar, hacer mantenimientos preventivos por ejemplo, de torres de electrificación, centrales de alta tensión, de mediana tensión, etcétera. También dan servicios de este tipo de mantenimientos de infraestructura de gestión de agua, por ejemplo, y de tratamiento de residuos. Y tienen también algún cliente industrial también, pues a los cuales les mantienen y les reparan esa planta o ese equipamiento industrial. Es un poco más o menos a grandes rasgos lo que hacen. Una característica de Tasmea es que, aparte de hacer lo que hacen, es un serial acquirer, es decir, crecen no solo de manera orgánica, que por cierto tienen un buen crecimiento orgánico, sino también a base de adquisiciones. Son adquisiciones de empresas del sector, pequeñas, y adquisiciones de manera bastante asidua, por lo menos 3, 4, 5 adquisiciones al año. Y bueno, Tasmea fue una salida a bolsa si no recuerdo mal, de mediados de 2024. Sí, salió, no tenía mucha cobertura al principio. Nosotros la conocimos porque somos accionistas de Mather Group, que Pedro la presentó el año pasado en vuestro evento. Y bueno, analizando un poco los competidores o la cadena de valor de Mather en Australia, pues dimos con esta compañía que acaba de salir a cotizar hace poquito. Nos pareció que los fundadores estaban muy alineados, tenían el 60% del capital y lo siguen teniendo y no paraban de comprar acciones a mercado. Veíamos que la estrategia de serial acquirer para nosotros tenía sentido, marcaba varios de nuestros checks y bueno, vimos que también que la valoración era muy, muy atractiva porque nadie la conocía en ese momento.
el negocio en sí, las subsidiarias tienen unos retornos sobre el capital muy altos, unos márgenes muy altos. Piensa que lo que se dedican es a mantener infraestructura crítica. Cuando hay un fallo de tensión en una central, en una estación eléctrica, por ejemplo, pues necesitas que eso se repare cuanto antes. Muchas de esas centralitas están ubicadas en el desierto australiano, en el oeste, en zonas muy remotas, y necesitas de que alguien te acuda rápido y te arregle el problema o te haga esas labores de mantenimiento. Y no mucha gente, no mucha competencia hay ahí, con lo cual disfrutan de, bueno, de esas barreras de entrada, por así decirlo, o ese nicho en el que se han sabido colocar. Han conseguido una escala nacional y, bueno, pues ahora son uno de los líderes en ese sector y estamos muy, muy contentos. Vendimos una buena parte de las acciones hace no mucho por la revalorización, pero recientemente ha hecho una adquisición de Workpack, una empresa que a priori no está muy relacionada con lo que hace Tasnemea, pero la han adquirido a un precio muy, muy, muy barato, por lo cual ya eso mitiga errores que puedan cometer en la integración o en el encaje estratégico que pueda tener Workpack dentro de Tasmea. Es que además, indagando un poquito más, sí que nos damos cuenta de que puede tener un encaje estratégico dentro de Tasmea, porque Tasmea al final lo que se dedica es a tener personas, ¿vale? Para servicios a través de sus empleados, de técnicos, mecánicos, electricistas, ¿vale? En mayor medida. Y esa mano de obra es bastante escasa en los países occidentales y hay un problema aún, si cabe, más acentuado en Australia. Entonces, con Workpack, que es una empresa de colocación de trabajo temporal de este tipo de trabajadores, pues acceden a muchísima mano de obra de este tipo y muchísima más flexibilidad para mover personas, sus trabajadores, de un proyecto a otro según se demande. Y es un poco así un overview de Tasmea, de por qué invertimos y cómo estamos ahora con ellos. No sé si, Pedro, quieres añadir alguna cosilla más. Sí, un par de cosas. Bueno, Mother ya vendimos, ¿vale? Porque fue muy bien y encontramos Tasmea. Entonces, la tesis de Mother, una parte era que estuviese como estuviese el ciclo, tú necesitas que el uptime de las máquinas, de las excavadoras y demás, estuviesen funcionando mucho, ¿no? Porque cuando baja el ciclo, los precios de la commodity, pues tú quieres cubrir los costes y eso solo puedes hacer con volumen en ese caso, y cuando sube, pues quieres aprovechar para ganar lo máximo, ¿no? Pero Tasmea es mucho más crítico en el uptime y en la producción. Entonces, vimos que era más crítico, el organic growth, el target que tienen es del 15% y lo han sobrepasado los últimos 5 años de largo. Además, Serial Acquire, que nos gusta a nosotros, que vimos que el playbook que tienen es muy bueno, los precios que pagan son muy, muy bajos. Esta última adquisición que comenta Carlos, pues son 2 veces EBIT más earnouts, con márgenes operativos del 18%, o sea, que aunque no tenga un fit estratégico total, que sí que acceden a ese pool o esos trabajadores, ¿no? Pero aunque no tenga total, ¿cómo vas a perder dinero pagando 2 veces beneficio operativo? Pues me parece complicado, ¿no? Aparte, bueno, hemos visto que desde la salida a bolsa el management team, que ya tiene el 60% de las acciones, están comprando a mercado abierto y todos los dividendos que cobran los cobran en acciones, ¿no? Entonces, bueno, son buenas... tiene buena pinta, ¿no? Que el negocio va bien, parece. Y de hecho han comprado recientemente con las últimas bajadas por esta adquisición. Entonces, más alineación imposible. Para que veáis lo crítico que es, en la due diligence vimos que una vez les fletaron el jet privado del CEO de una de las grandes compañías mineras de Australia para que pudiesen acceder a una mina muy, muy remota, ¿no? Que estaba muy lejos de cualquier, una localización muy remota, y era tan crítico lo que tenían que hacer que fueron por la noche, les montaron a todos en el jet privado y les dejaron ahí, ¿no? Para que os hagáis una idea. Entonces, bueno, ahora mismo pensamos que está unas 15 veces beneficio de run rate, de 2026 más bien, y siempre han sobrepasado, no cuenta nuevas adquisiciones, y siempre han sobrepasado
los objetivos. Es verdad que nosotros ampliamos muchísimo a 2,50, después de hablar con el CEO, más que nos doblamos si tienes en cuenta los dividendos especiales y demás, pero bueno, sigue pesando una posición media y si baja más, pues aumentaremos. Pero nosotros cuando la compramos, creo, Carlos, corrígame, pero estaba entre 8 y 10 veces beneficio, ¿no? Sí, alrededor de 10 veces, yo creo. Sí, una compañía creciendo una barbaridad, bueno, una cosa con retornos del capital invertido del 40%. O sea, ¿Y ahora a cuánto está? ¿Y cuánto crece, más o menos? bueno, el año pasado creció los beneficios un 70% y están diciendo que van a crecer para el año que viene, creo recordar de cabeza, pero mínimo un 30%. Y te he dicho antes la valoración, que son unas 15 veces beneficio o free Sí. cash flow del año que viene. Bueno, o sea, sigue muy, muy razonable, ¿no? Hombre, Sí. para una empresa con roces del 40% y esos historial de crecimientos, pues yo creo que sí, ¿no? Y de Tecnium comentasteis que ahora estarían unas 10 veces beneficio operativo, ¿no? Beneficio neto. Beneficio neto, Beneficio Tecnium. neto, Ya, sí. vale. Sí, si queréis Y más detalles, Paco, sí, pues puedo pasar la última carta nuestra y para que veáis los cálculos, pero sí. sí. Y Tecnium el crecimiento, su objetivo era, si no me equivoco, doblar cada 5 años. 5 años. O sea, un Los 15 beneficios por anualizado. acción. Sí, ¿No? los beneficios por acción. Sí, Mm. vale. Bueno, pues muy buena pinta Tasmea. O sea, las dos muy interesantes, tanto Tecnium como Tasmea. No sé si queréis comentar algo más de Tasmea o pasamos a las siguientes. Aquí es un mix de ideas con una misma temática. ¿No, Adrián? Sí, que yo estoy fascinado por ver cuáles van a ser. Las mineras de oro. Vale, pues bueno, como Adrián sabe, nosotros círculo de competencia es más en el sector petróleo, que hemos ganado bastante dinero a pesar de los precios bajos de cuando empezamos a invertir hasta, bueno, incluso hasta ahora. Pero en el oro también lo hemos hecho bien. Yo creo que lo que busco principalmente en el oro es, o lo que buscamos, es lo que buscas yo creo casi en cualquier empresa de minería, pero con la ventaja de que el oro, en principio, no responde a las mismas dinámicas, sino que más bien lo tienes que calcular por ratios respecto a la masa monetaria bueno, que imprimen los gobiernos, ¿no? De dinero fiat. Y yo creo que también ese efecto de valor refugio, sobre todo en la situación de deuda en la que nos encontramos, las crisis geopolíticas, yo creo que cada vez son más frecuentes, entonces creo que es más fácil adivinar dónde puede estar el precio del oro, aunque siempre a largo plazo, claro, pero bueno, esa es la forma que tenemos de calcular el precio del oro, para empezar. Y después, ¿qué buscamos? Pues todos son mineras de oro lo que tenemos, no tenemos royalties en este caso, pero siempre buscamos muchísimo insider en las mineras, cosa que no es fácil de encontrar, pero es muy difícil fiarse, como Adrián sabe bien, de un minero si no tiene acciones, ¿no? Después que tenga muy poca deuda o que no tenga deuda, si es posible. Un break-even bastante bajo y luego las jurisdicciones, ¿no? Nos gusta, o sea, tenemos 4 empresas ahora mismo porque vendimos Heliostar Mining, Heliostar Metals en México, pero nos gusta verlo como si fuese solo una posición, ¿no? Porque tenemos compañías en Brasil, en Kazajistán, en Sudáfrica, Estados Unidos y nos gusta verlo todo como una posición en la que tenemos muchos activos en distintas jurisdicciones. Si comprase solo una minera que tuviese un activo en producción ya tendría un problema muy grande, ¿no? A la hora de ponderarla. Entonces por eso decidimos por esta vía. El trabajo que hemos hecho ha sido vía screeners, encontrando las empresas más baratas que ahora mismo en el mundo. Y yo me pregunto, con la situación que hay en los mercados y la impresión monetaria, ¿por qué no poner este precio del oro en el que estamos actualmente o un poco menos, ¿no? Para hacer la valoración. Entonces en el oro pues no es el petróleo, no es el cobre, es un
Entonces, bueno, pues a esta valoración yo nunca jamás había visto mineras de oro tan baratas en mi vida. ¿Qué hemos encontrado? Pues la primera que tenemos es Golconda, que tiene unos insiders de más del 50%, tiene una mina, dos activos produciendo en Sudáfrica, sobre todo Galaxy, crecimientos del 30% quarter over quarter, está trimestre sobre trimestre en producción. Y lo que más nos interesa es que Sudáfrica no es una jurisdicción a lo mejor top para nada, pero tiene un activo oculto que va a empezar la producción en el segundo trimestre de 2026, que es una mina en Nuevo México, ¿vale? Entonces, yo he hecho el cálculo de cómo tienen que estar las mineras, digamos, solo de oro en Estados Unidos, y solo con esa mina básicamente te paga toda la market cap, con lo cual o te regalan la mina de Estados Unidos o te regalan toda la producción de Sudáfrica, ¿no? Que es evidentemente pues más riesgosa debido a la jurisdicción. Aunque hemos hablado con un experto de Bloomberg, que trabajó en Bloomberg muchos años, que cubría toda la zona de África, y bueno, nos ha dicho que el riesgo de expropiación de minas es prácticamente nulo por la situación política que hay, pero bueno, no me voy a enredar con eso, pero eso hay que mirarlo, ¿vale? No es ninguna tontería en este tipo de inversiones. Entonces, aparte de que sus activos en producción están creciendo mucho, en cuanto produzca, a los 2 trimestres, como la directiva está muy alineada, nos van a hacer un spin-off de la minera de Estados Unidos. Y ese es el catalizador más importante. Después tenemos una minera que se llama, pues por ejemplo, podemos comentar Altin Gold, que es kazaja. Kazajistán, pues como sabes, Adrián, me informé un poco de cómo estaba allí, si es una jurisdicción top o no. Hemos visto que sí. Kazajstán, greatest country in the world. Sí, la verdad es que Para el que pille la referencia, la pilló. Bueno, pues esto está como a PER 3 o PER 4 en Kazajistán, y de nuevo la producción creciendo un 20% al año, una barbaridad. Insiders, o sea, los directivos tienen muchísimas acciones también, costes de producción de 1.500, creo recordar. O sea, eso es lo que busco, ¿no? Y en todos los screeners ya te digo que si he descartado alguna minera de las que me salían en el screener era un poco por jurisdicción. Me salía una de Ghana, bastante interesante también a nivel de el perfil de la mina, ¿no? De producción y etcétera, pero bueno, no me gusta la deuda que tiene el gobierno ahí, el déficit fiscal, entonces ya sabéis que ahí el gobierno, aunque el gobierno sea un poco más... Dicen que son el Partido Liberal, ¿no? Pero bueno, el Partido Liberal de Ghana no sé qué quiere decir, pero no me atrevo, ¿no? Pero... y después tenemos algunas en Brasil, que son Jaguar Mining y Serabi Gold, que Serabi lo mismo, aumento de producción para el año que viene del 30%, PER 5 más o menos, mucha alineación también, y Jaguar Mining pues tuvo un problema en su día, le cerraron una de las 2 minas que tenía en Brasil, que esa creo que a Adrián no le hace tanta gracia por la directiva, pero el catalizador está muy cerca y solo espero que no haya... es la más arriesgada quizás, ¿no? Por la due diligence que hemos hecho, pero van a empezar a producir de nuevo en esa mina en el primer trimestre de 2026 o ya este último trimestre de 2025. Y ahí la idea, bueno, pues sí que es que el mercado reconozca eso y vender, ¿no? Porque, bueno, la directiva ha tenido algún error en el pasado, pero es que está per 3 también. Entonces, de nuevo, yo nunca había visto una oportunidad así en oro. Siempre que he mirado mineras de oro estaban mucho más caras. He visto cosas a 10 veces EBITDA y desde luego que aquí la oportunidad que yo veo es que han crecido mucho más el free cash flow. Desde luego que hay que elegir las buenas empresas, ¿no? Pero ha crecido mucho más el free cash flow que incluso el sector en bolsa. Porque hay un apalancamiento operativo en la minería brutal y yo creo que el mercado todavía no está viendo bien eso, ¿no? Porque una minera de oro, pues yo creo que te la tienen que poner a per 10 mínimo, dependiendo de la jurisdicción, pero me parece que tenemos la capacidad de doblar o triplicar el dinero aquí en cada una de esas minas que os hemos comentado. ¿Qué opinas, No, Adrián? yo es que no conozco casi ninguna. O sea, conozco los nombres, pero son más de nicho.
Y eso justamente es de las que se escapan a las que tenía bastante vigiladas. Solo voy a decir una cosa para que sepáis un poquito más del sector del oro. Una historieta que se me ocurrió al principio del podcast, estaba esperando que voy a decirlo ahora. Lo que hablábamos antes de empezar el podcast sobre el tema de los management y cuando te cuentan opiniones, me contaron, estaba tomando un café con un directivo que tenía una mina en producción en LATAM y le pregunto sobre otra empresa y otro CEO. Y su respuesta fue como, ese se pasa todo el día bebiendo y haciendo fiesta en la oficina. Bueno, pues yo la acababa de comprar por el proyecto, la acción se ha hecho un 350% en un año. Así que ya sabéis, si hinca el codo, long. Nada, son mineros, hay que entender que son mineros y que alguna cosa rara van a hacer, pero bueno, nosotros preferimos que por lo menos tengan acciones, ¿vale? Para que no te diluyan y ese tipo de cosas. Que beban o no, pues parece inevitable o no lo sé, que me lo diga Adrián, pero me importa menos, ¿no? Que ver los números, el break-even, la generación de caja, alineación y que el proyecto tenga... Pues ya te digo, es que, por ejemplo, Golconda pues tiene 3,3 gramos por tonelada en cascos de menos de, pues cerca de 1.000. No sé. Y unos crecimientos del 30% anual en la producción. O sea, increíble lo que hay por ahí en el sector. Espero que te las mires, Adrián, y me des feedback. Bueno, pues Sí, después de este... algún día. Bueno, muy bien. Pues después de este repaso a estas mineras de oro diversificadas, vamos a la última tesis, que es Werner, que la verdad es que es un empresón, lo conozco porque me la comentaste tú, Pedro, pero es bastante desconocida. ¿A qué se dedica y qué hace? Bastante, muy vuestra, muy de Seal Acquiring, ¿no? Una Sí, empresa que compra otras en serie. sí, es muy similar a Technion en el sentido de que ambas son suecas, ambas son Seal Acquirers y tienen un toque, ¿no?, de industrial, ¿no?, por así decirlo. Eh, y con una capitalización bursátil también similar, ¿no? Las dos son con pequeñas compañías. Werner es una empresa muy antigua, mucho más antigua que Technion. De hecho, fue fundada en el siglo XIX a finales por un tal Christian Werner y al principio, pues bueno, se dedicaban a la importación y distribución de componentes industriales y tecnológicos. En esa época, Suecia no era la potencia tecnológica que es hoy, ¿no? Una buena parte de su PIB viene de exportar alta tecnología y mucho valor añadido. Hace un siglo, un poco más de un siglo, no era así. Entonces necesitaban importar pues de otros países de Europa, pues como Alemania, Francia, ¿vale? Esos materiales industriales, esos componentes al país. Entonces, bueno, Werner surgió como una respuesta a esa necesidad, ¿no? Y hasta hace bien poco su negocio core, ¿no? Sus negocios principales ha sido ese, el de hacer de mayorista, de distribución de alto valor añadido, ¿no? Distribuidor de alto valor añadido. Es decir, que no tenía su propia marca, no fabricaba sus propios productos, ni tenía la propia propiedad intelectual de dichos productos. Entonces, bueno, sale a cotizar en 2014 y, bueno, todo iba bien con el anterior CEO. De hecho, hizo algunas adquisiciones ya y, bueno, me empezó a haber algunos problemas. Tuvieron una estructura corporativa demasiado centralizada, se centraron demasiado en el M&A durante un periodo, dejaron un poco de lado ese negocio, el antiguo, ¿no? El de distribución. Y bueno, con todo el COVID, luego la inflación, subidas de tipos, 2022, 2023, toda esa escasez de componentes y disrupciones en la cadena logística, pues bueno, hizo que, bueno, Christian Werner Tech Trade, que es como se llamaba antes, lo pasase bastante mal. Hasta el punto de que el CEO dimite a finales de 2021, que en realidad no le dimite, sino que la familia Werner, que controla la compañía y está en el consejo, pues le echa. Y a principios de 2022, pues trae una CEO que se llama Caroline. Y ella era la directora de la división más exitosa dentro de probablemente el Seal Acquire más exitoso nórdico, que es Lagercrantz.
Y bueno, ella llega, empieza a limpiar la casa y bueno, a reducir costes, hace una reestructuración, optimización de procesos y empieza a hacer una descentralización corporativa, ¿no? Que es lo que nos gusta bastante a nosotros. Y bueno, nosotros nos pareció interesante la oportunidad, vimos que el turnaround ya estaba más o menos hecho, que las cosas empezaban a ir más o menos bien y bueno, decidimos invertir a principios de este año cuando, bueno, eso, repito, se estaban viendo ya los frutos, pero el mercado no se estaba dando cuenta. Y bueno, ¿qué ha pasado? Pues que los frutos han seguido siendo más frutos, ha seguido todo mejorando. Encima ya, Caroline, después de 3 años centrada en reestructurar la compañía, ya ha podido hacer su primera adquisición, que hizo en mayo de este año, Autofreak, una muy buena compañía. Con lo cual, bueno, pues estamos en un caso parecido al de Technion. Quizá el de Berner fue más grave, ¿vale? Esos problemas en los que entró que Technion. Pero bueno, es también un cambio de rumbo en una compañía, aquí liderado por una nueva directiva, muy competente, muy buena, con un track record exitoso en su pasado. Y nada, y encima está adquiriendo compañías ya no del negocio más legacy, ¿no? Que es el de distribución, sino está adquiriendo compañías industriales de nicho, como Autofreak, que se dedica a hacer productos para tratamiento de aguas, sino eso, ya está adquiriendo compañías con su propia IP, ¿no? Que fabrican y diseñan sus propios productos, con lo cual esta división tiene márgenes más altos que el negocio original de Berner. Y eso es un poco la tesis, nos ha ido muy bien, ha subido de precio, ya no es la ganga que es, pero aún así pensamos, está más o menos cotizando a unas 16, 17 veces beneficios del año que viene, creo recordar, estoy hablando un poco de memoria, eso sin contar adquisiciones futuras que pueda hacer. Y bueno, sí, no es la ganga que es antes, pero claro, ha demostrado muchas cosas, ha demostrado cosas que antes se dudaba de ellas, y estamos bajo un equipo directivo excelente, un negocio muy bueno, y bueno, y una compañía con mucha historia y a una valoración bastante razonable para el crecimiento que tiene por delante y los retornos incrementales que puede conseguir con sus siguientes inversiones de aquí a futuro. Yo sí que añadiría, Paco, que, bueno, ya sabes que nos fijamos mucho en el playbook, como comentamos en la magistral, ¿no? Y Carlos y yo ya observamos cómo el playbook de Lagercrantz se estaba cumpliendo a la perfección en Berner. Lo primero que hace Lagercrantz cuando compra una compañía es optimizar el cash flow, ¿vale? Carlos, corrígeme, pero pasó de un free cash flow conversion sobre el beneficio operativo del 40-50% a más del 100% en cuanto llegó la directiva. O sea, ya se podía ver cosas muy claras. Lo segundo que hace Lagercrantz es crecer los márgenes, ¿vale? Obviamente necesitan caja para poder hacer adquisiciones, etcétera, es un serial acquire, entonces lo primero que optimizan es eso. Lo segundo, los márgenes. Nosotros cuando invertimos estaban márgenes del 5,6, 5%, 6%. Al hablar con la directiva nos dijo que podían llegar al 10, ¿vale? Y creciendo top line un doble dígito. Y estaba cotizando a 8 veces free cash flow, ¿vale? Entonces el mercado, primero, no había reconocido ese aumento de generación de caja para nada. Y luego no estaba descontando nada de crecimiento, ni de top line ni de márgenes. Los márgenes ya los hemos visto y de hecho el último trimestre están en el 15. Entonces, de nuevo una directiva que infrapromete, ¿no? Nosotros en el modelo metimos un 10 y nos salía con price earnings de 15 veces, crecimientos del 10 y doblar el margen más o menos, pues una rentabilidad, como te puedes imaginar, Paco, brutal, ¿no? Comprar tan barato algo así. ¿Qué ha pasado? Que el retorno al capital invertido se les ha ido al 40%, el incremental está por encima del 30%, si no me equivoco, y el margen ya está en el 15%. Ahora, a futuro, hemos ido deshaciendo la posición porque más que nos hemos doblado, a futuro, hace poco tuvimos otra conversación con la CEO y nos dijo que el top line,
o sea, el revenue los ingresos tienen que empezar a crecer muy pronto, ¿no? De manera importante, porque de momento no hemos visto ese crecimiento de ingresos, pero sí hemos visto, de nuevo, como en el caso de Technion y de otras inversiones muy exitosas dentro de Galileo, que el order, bueno, el order, los pedidos, La cartera de de pedidos. pedidos sí, bueno, se está disparándose y eso todavía no se ha visto en el revenue. Entonces, la cartera de pedidos, cuando invertimos, ya veíamos que estaba creciendo un 28% y el mercado no le daba absolutamente ningún valor a eso, ¿no? A mí me parece curioso, pero entonces lo vimos todo junto y dijimos, hombre, esto se va a tener que reflejar en algún momento, ya nos han dicho que se va a reflejar y lo veremos el año que viene, ¿no? A partir de ahora, pues hombre, ya no está tan barata, pensamos que te puede dar todavía una rentabilidad muy superior al mercado, pero cuando invertimos era una auténtica ganga, ¿no? Con márgenes operativos del 15, pues bueno, en mi experiencia se podrán ir acercando al 20, pero ya ahí esa pata pues ya no es una de las palancas claves para crecimiento de beneficios a futuro. Pero bueno, yo creo que queda un poco de expansión de múltiplo y creo que queda mucho de crecimiento de revenue. Aún así, bueno, también hemos vendido recientemente algo, porque ya no es esa ganga que era, ¿no? Que encontramos y que es la que mejor ha ido este año dentro de Galileo, con subidas de más del 180 o algo así, si no me equivoco. Para nosotros menos, 150 a lo mejor, pero sigue siendo una barbaridad. Y este crecimiento, ¿qué números ponéis en el crecimiento? Porque decís mucho crecimiento, pero por poner una cifra, Claro, ¿cuánto eso, creéis que puede crecer? ¿O en qué rangos os movéis en vuestras claro, valoraciones? nosotros hablamos con la directiva y ellos tienen unos objetivos en la página web que se establecieron en su día con la anterior directiva, ¿no? Y bueno, no las han cambiado, pero la CEO nos ha dicho, eso era antes. Yo ahora no tengo esos objetivos. Por ejemplo, tienen márgenes de más del 10%, ya están en el 15%. Obviamente no van a intentar volver al 10, ¿no? De hecho, lo que nos ha dicho la CEO es que ninguna compañía dentro del grupo, que son 7, 8, 9, si no recuerdo mal, puede estar por debajo del 9% de margen operativo. Dice, eso para mí es un mínimo de cada compañía, no en general. Dice que hay algunas que todavía están por debajo de eso. Entonces, bueno, pensamos que a lo mejor hay alguna que está sobreganando un poco en márgenes, pero que pensamos que hay todavía algunas que están infraganando, ¿no? Entonces que el margen es creíble el que hay ahora. Y sobre el crecimiento del revenue, ella nos dijo, piensa que es muy pequeña, factura todavía, a ver si hablo de memoria, pero bueno, Carlos, búscamelo, porfa. Pero es Factura alrededor de unos 1.300, unos 1.000 millones de coronas suecas, que son alrededor de 100 millones de euros. sí. Entonces, con que hagan alguna adquisición al año, ¿no? Entonces nos centramos mucho en el crecimiento del revenue en la última conferencia que tuvimos con ella y nos dijo que a nivel orgánico no hay ningún motivo para pensar que no pueda crecer a más del 5% y obviamente el crecimiento del inorgánico pues se tiene que acelerar porque nos dijo que estaba todos los miembros del equipo directivo involucrados en conversaciones, algunas avanzadas, otras iniciales, con compañías, ¿no? Y están haciendo un trabajo centrándose ya mucho en eso. Entonces, el playbook lo están cumpliendo a la perfección. Ahora que tienen más margen y que tienen un retorno al capital muy alto, toca crecer y pensamos que es la pata que le falta, pero antes pensábamos que era un 10% lo que podría crecer a largo plazo. Ahora no pensamos que haya ningún motivo para que no veamos un 15% con el tamaño que tiene y las adquisiciones que están por venir. Esperemos que no nos decepcione eso porque ya estamos contando un poco con el crecimiento a futuro, pero creo que no nos equivocaremos. Muy bien, buen resumen de Vermeer. Por mi parte, nada más aquí. Pasamos a lo último, Adrián, antes de las preguntas cortas. Venga, contadnos algún error. Bueno, hemos tenido un error que es Gentoo Media, se llama. Es el último error que creo que vamos a cometer de este estilo. Pues son empresas complicadas en las que, o sea, es, ¿cómo se dice en español? Pero
marketing digital, vamos a decir, ¿vale? Para compañías de juego online. Entonces, es una empresa que en el pasado nos dio mucho dinero, pero no caímos un poco en la cuenta de que estas empresas de vez en cuando se encuentran con el santo grial, ¿no? De que de repente empiezan a crecer una barbaridad, y es porque dan un poco con la tecla del algoritmo de búsqueda correcto que tienen que aplicar y entonces tanto a nivel SEO, ¿no? Con el posicionamiento en Google les pone muy bien, que esto no es lo que hablaba del algoritmo, pero aparte en la parte de campañas y demás de marketing digital, pues encuentran el algoritmo que le da mucho dinero al cliente y ellos durante un periodo concreto parece que tienen una ventaja competitiva porque crecen más que el resto y demás. Pero eso tiene una duración limitada y es muy complicado de entender. Entonces era una posición pequeña, es verdad, pero son negocios que deberíamos haber puesto en la pila de demasiado difíciles para nosotros y bueno, es un error que nos ha restado muy poco y es el único error en el que hemos perdido dinero en el año. El otro error podría ser Catella, pero vamos, como ganamos dinero, pues no sé, es que hemos pensado que este año nos ha salido todo tan bien a nivel de empresas que queríamos meter Catella, ¿no? Pero vamos, el error aquí está extremadamente barata, la directiva muy alineada y demás, pero creemos que el trato al accionista ha sido el error, ¿no? Porque hablamos con ellos varias veces, bueno, es una empresa de gestión de activos, tienen sus fondos de, digamos, private equity, pero que es todo real estate, o sea, alquileres y casas y residencial y demás. No tiene por qué ser residencial, pero bueno, real estate creo que se entiende. Y bueno, tenía unos activos ocultos en balance que lo tenían a precio de coste. Si veías cómo estaba el mercado en esas ciudades y demás, por ejemplo, Cactus era su activo oculto principal, que era casi el 50% del valor de la compañía, y lo tenían ellos en balance, porque son inversiones que hacen ellos con su propio balance, con IRRs que les han dado históricamente más de un 20%. Y luego tiene un negocio de gestión de activos, pues eso, que son fondos que ellos cobran fees, como cualquier private equity. O sea, un negocio muy bueno. El caso es que estaba cotizando a 3 veces beneficio operativo de beneficio normalizado, un poco por el ciclo. Y hablando con el management les decimos, oye, cuando vendáis Cactus vais a tener una cantidad de caja brutal y estáis baratísimos. Imagino que como mínimo daréis un dividendo especial o una recompra importante de acciones. Nos dijeron que sí, que la recompra, que seguro y demás. Y cuando ya vendieron Cactus, fuimos muy rápidos, ¿no? Porque vimos que no había ninguna señal por ningún lado de pago al accionista. El descuento con el Net Asset Value es gigantesco, pero claro, para cerrar eso pues tienes que hacer algo. Y si no haces nada, pues entonces, bueno, nos dimos prisa, vendimos muy rápido, por encima de 31, y pues ya el mercado ha descontado un poco que no van a hacer mucho, ¿no? Por nosotros, los accionistas minoritarios. A lo mejor me equivoco, ¿eh? A lo mejor a futuro, pues oye, cambian la política pero no, ese tipo de negocios, o sea, de tesis, si no hacen algo, pues nos salimos y vamos a tener más cuidado aún a futuro, ¿no? Porque ya hemos perdido dinero en algunas que estaban aún más baratas por descuento de Net Asset Value y, bueno, en Galileo pues ya sabéis que hemos ganado mucho dinero en Serial Acquirers, algo de dinero en commodities, en calidad también, en value también, pero en deep value de suma de partes o descuento con el Net Asset Value y cosas, o sea, con el valor de los activos y demás, pues no nos ha ido tan bien, ¿no? En este caso, pues sí, hemos ganado dinero, pero una TIR muy baja y ahí ha estado el fallo, en confiar en el equipo directivo y no nos han dado lo que esperábamos. Carlos, no sé si se te ocurre a ti. No, nada más, sobre todo, sí, esos dos básicamente. Muy bien, pues después de este repaso, algunas de las principales posiciones y estos errores, vamos por la parte más complicada, las preguntas cortas, que seguro que las tenéis preparadas. Y la primera, a cada uno, ¿cuál es el mejor consejo que os han dado? ¿Quién empieza? Empiezo yo.
no sé si es el mejor, pero es un buen consejo. eh, y es el hecho de que no pasa nada en la vida por no tener una opinión sobre todo, que a veces saber decir el no lo sé a tiempo te puede ahorrar errores y problemas. Ya no solo en tema de mercados financieros, sino también oye, en la vida en general, ¿no? Entonces, no sé si es el mejor consejo que he recibido, pero ha sido un buen consejo. Yo, ha sido de mi padre además, pero es invierte, ahorra y hace ejercicio. Muy bien. Y ya estaría, la verdad. Y ya está. Y ya está, sí, que literal. Una compra por menos de 100 euros que te haya mejorado la vida. Yo, mira, ahora que vienen las fiestas navideñas y estas comidas y cenas, me gusta cocinar. Y un chisme que me ha mejorado la vida bastante es no sé, la Crock-Pot, que es una marca de las ollas de cocción lenta, que son ollas eléctricas que consumen muy poquito y te cocinan pues por debajo de temperatura de ebullición, es decir, por debajo de 90 grados, por ahí. Y entonces, bueno, es muy práctica para hacer guisos, con este tipo de cosas, carnes que se queden muy tiernas, pues metes ahí el guiso, yo que sé, unas lentejas, fabada, lo que sea, unas sopas o incluso una carne, y te olvidas, la dejas el tiempo programado que consideres, te vas a dormir si quieres, y al día siguiente está esos guisos a carne está espectacular, no has tenido que prestarle atención y está muchísimo más tierna, con muchísimo más sabor. Eso es una compra que me ha mejorado la vida mucho y por menos de 100 euros. Yo, sin ninguna duda, no he sabido elegir solo una, pero bueno, son dos. Es un material de gimnasio para casa, una máquina de dominadas, por ejemplo, y los libros. Muy buenas recomendaciones. Yo añadiría al Crock-Pot la Air Fryer, que yo lo uso casi a diario, También es muy buena, sí. aunque esa ya está más popularizada. Sí, esa por eso, esa ya la Sí, tiene, sí, ya hay mucha gente que la puede tener. Por eso sí, quería sí. decir la Crock-Pot, porque a lo mejor es menos conocida, pero es que me parece incluso más útil, ¿eh? También luego ya depende de los Sí. gustos de las personas, pero a mí es que me parece una maravilla. La siguiente, ¿a qué persona, actual o histórica, os gustaría tener de mentor? A mí, a riesgo de pecar de sesgo de recencia, porque me he visto una entrevista suya hace unos días, pero creo que no peco, Howard Marks. Howard Marks, me encanta su forma de analizar todo en términos de probabilidades, su visión de la gestión del riesgo. eh, Creo que sería un muy buen mentor. Para mí aprendería mucho de él. Y me gusta mucho cómo explica lo que sabe, ¿no? Que a veces oye, puede ser un genio, ¿no? Pero no saber transmitir. Pero Howard Marks, la verdad que tiene un don para enseñar y para transmitir. Así que Howard Marks. Yo es imposible que no diga Warren Buffett y bueno, de segundo diría Stanley Druckenmiller, que creo que es el único hombre que sabe lo que va a subir en la bolsa, si ves el track record que tiene. Pero bueno, sin duda Warren Buffett el número uno. ¿Y en qué ciudad te gustaría vivir un tiempo? A mí me llama mucho la atención Singapur. He estado ya 2 veces de turismo y he encontrado un país-estado, bueno, súper desarrollado, súper limpio, súper seguro, eh, con hasta lo que yo sé, porque eso no lo he podido comprobar como turista, pero muy pocas trabas burocráticas para montar empresas, bajos impuestos, etcétera. Me ha dado la impresión de que la calidad de vida ahí es muy alta y sobre todo que la ubicación de Singapur me parece increíble. O sea, estás en el epicentro del sudeste asiático, desde ahí te puedes mover en 1 hora y media de avión, te plantas en cualquier país de la zona prácticamente, en cualquier isla paradisíaca, puedes viajar, puedes aprovechar para conocer e investigar empresas de la zona. Aparte también hace un buen clima y se come muy bien, entonces que lo tiene todo para mí. ¿Has leído el libro de Lee Kuan Yew? No, From... no. Pues es mi top lectura de 2025 y te lo Sí, recomiendo. pues apuntado queda, desde luego. Es espectacular. Hay una frase de Lee Kuan Yew para absolutamente cualquier situación. Yo, la verdad es que a mí, ciudad, no soy muy fan. Entonces tendría que decir algo en una isla con buen tiempo todo el año. Yo prefiero algo en España, pero en las Islas Canarias, por ejemplo. Y he pensado, pues hace poco estuve en Lanzarote, me gustó mucho, muy tranquilo. Obviamente no sería para toda la vida, pero viviría ahí varios años, yo creo,
con esa calma que hay, se come excelente, el clima que para mí es clave y hay muchas más cosas que hacer de lo que parece. Entonces, pues te diría Recife mismo, que es la capital de Lanzarote, pero vamos, ciudad, yo no soy mucho de bullicios. Perdón, Adrián. Es que estoy viendo aquí que hay varios libros sobre Lee Kuan Yew. ¿Cuál es el que tú me recomendabas? From Third World to Vale, First. To First. Vale, aquí, el Sí. primero que me sale. Fenomenal. Pues Vas- apuntado queda. Es espectacular. O sea, las reflexiones que hace, o sea, son... Después de leerlo, te vas a volver un Lee Kuan Yewista. O sea, Lee Kuan Yew. vas a ver cualquier declaración política y vas a decir Lee Kuan Yew. Os ordenaría darte 4 latigazos. La siguiente, ¿en qué os gustaría mejorar? Pues por mi parte, dos cosas. O sea, aceptar, saber que hay que seguir invirtiendo y hacer las cosas aún con incertidumbre, que bueno, eso siempre se puede mejorar, pero eh, sí que somos conscientes de ello, de que la incertidumbre no te puede bloquear. Y luego, por mi parte también, aunque también ha mejorado la cosa, pero es un aspecto que yo quiero acabar siendo como un robot en este sentido, es no tardar tanto en cambiar de opinión cuando los hechos cambian, ¿no? O sea, mi objetivo al final, y el de, yo creo que todo inversor debería ser actuar como George Soros, ¿no? O Stanley Druckenmiller lo hace, ¿no? En cuanto cambia un hecho, ellos cambian la opinión al instante y no se dejan llevar por sus sesgos, ¿no? Que les anclan. Y eso es algo que va a ser una mejora continua, que nunca se puede llegar a ser perfecto, pero es algo que sí que a mí, por mi parte, me gustaría mejorar todavía más. Yo, bueno, en aspectos de la inversión siempre, no puedo decir uno concreto, creo que el que ha dicho Carlos es muy interesante, pero intentamos mejorar constantemente, aprender tesis nuevas, círculo de competencia, etcétera. Y luego ajedrez y deportes en general, pero sobre todo tenis y pádel. Me gusta seguir mejorando siempre, o sea, me gusta ganar. Muy bien. ¿Alguna manía que se puede decir en público? Claro. Ya lo que hagáis en vuestras casas ya es cosa vuestra. No tengo yo, estaba pensando sobre esta, no tengo, podría decir que me dicen que tengo como manía que tiene que estar todos los aparatos electrónicos desenchufados, o casi todos. Tengo que desenchufar. Además es aleatorio, porque la televisión no la desenchufo, pero a lo mejor un calefactor, un convector del baño sí, o sea, es muy raro todo. Pero no te puedo decir así ninguna manía que tenga, aparte de esta así en especie. Yo creo que tengo una muy rara que se me ha ocurrido además. Mira, la que iba a decir era que odio hacer colas, pero sobre todo las de temas de administración pública y cosas así, es que me pone enfermo. O sea, no sé si eso Pero es una eso no es una manía, eso es algo que odiamos todos. Ya, No, te iba a decir, ¿qué tontería es esa? O sea, No sé, macho, yo veo a la gente en las colas, tío, les veo muy tranquilos, digo, joder, ojalá yo pudiese estar así, ¿no? Digo, estoy perdiendo toda la mañana aquí en un banco o en una administración para hacer un trámite y me pongo enfermo, ¿no? Pero supongo que, bueno, Lee Kuan lleve eso y les ordenaría dar latigazos a todo el mundo. pues tío, a ver si le traes a España. ¿Sigue vivo o no? No. No, falleció hace años. Vaya, no lo conocía. Mira que soy amante de la historia, pero no... Pero bueno, esa es Uf. una... Pero se me ha ocurrido una que es cierta, que me la ha dicho gente, bueno, los que viven conmigo, ¿no? Y es que cuando hablo por teléfono, voy andando por la casa. O sea, voy cambiando de habitación todo el rato, me salgo de la casa, entro... No sé, para hablar por teléfono necesito andar. Manía un poco Me extraña. pasa. Me pasa. Sí, ¿Ah, sí, es sí? verdad. ¿Y tú por qué A mí crees que es? Porque yo es que ni lo pienso, o sea, como que me sale solo, no puedo estar hablando ahí parado, no sé. No, Da no lo como... entiendo, pero me pasa, sí, sí. Cuando me llaman por teléfono me pongo de pie y me pongo a dar vueltas. Sí, sí, es completamente verdad. Me alegro de que no ser el único. Ya casi para terminar, ¿qué consejo daríais a vuestro yo de 15 años? Pues yo le diría que tuviese paciencia con él mismo y que no pasa nada por en ese momento aún no saber qué quiere hacer en la vida, pero que bueno, que en general le va a ir mejor si encuentra algo y se dedica a algo que le guste verdaderamente, ¿no? Y que se le dé razonablemente bien. Yo, hombre, por supuesto que ahorra e invierte, ¿vale? Porque estamos en un podcast de inversión y eso creo que es clave para todo el mundo. Pero a nivel personal le diría que no tiene perspectiva. O sea, por la edad de 15 años, entonces que
hay muchas cosas que le pueden agobiar en ese momento o que puede considerar muy importantes que no lo son y que la vida es larga y ya se dará cuenta. Entonces, que no, bueno, pues que vea las cosas con más perspectiva, no se agobie tanto cuando le va mal, no se emocione tanto cuando le va bien y, y eso, que no, cuando estás en un mal momento, pues no es el fin del mundo para nada, es que eres joven y no has tenido malos momentos de verdad, ¿no? Entonces, que no se agobie, que la vida es larga, ese sería. ¿Cómo te ves en 10 años? Pues en lo laboral espero que haciendo lo mismo que hago ahora, que nos gusta tanto. Y bueno, y con una familia un poco más grande, con niños y esas cosas. Yo, pues casi que te copio, pero es que lo tenía calcado. Espero que no cambie mucho mi vida, porque me encanta mi vida ahora mismo, en todos los niveles. Entonces, a nivel laboral, simplemente que vayamos creciendo, me da igual si con aportaciones o no, pero que la rentabilidad sea muy buena y sigamos trabajando en lo mismo, mejor, pero en lo mismo. Y bueno, pues también creo que lo único que me falta en la vida son hijos. Entonces, obviamente, dentro de 10 años querré tener, ¿no? Pero por lo demás, me gusta mucho mi vida, quiero seguir igual. Pues con eso pasamos así a las preguntas finales. Y ya para terminar, ¿qué has aprendido este último año? También seguimos con el mismo orden. Sí. Venga. Bueno, pues yo por mi parte, bueno, y creo que también hablo por Pedro, pero es una de las cosas sí que soy consciente de que he aprendido este año y que nos ha ayudado, es a ser más estricto, ¿no? Con nuestro proceso y con las métricas que nos importan y a no dejarnos llevar tanto por pues una historia, una narrativa, ¿no? Cuando los números no acompañan. Cada vez pulimos más eso y nos, por lo menos a mí cada vez a mí me entra más en la cabeza, ¿no? Sí, la verdad es que me ha gustado mucho el de Carlos porque es cierto, ¿no? A veces vemos que una empresa va muy bien, sube mucho y no vendemos, decimos, bueno, pero con el crecimiento que tiene y tal, empiezas a hacer justificaciones y, y no, el múltiplo nos falló en 2021, creo que eso no nos va a volver a pasar nunca. Eh, Pagar demasiado por algo y bueno, estamos siempre vendiendo cuando algo se pone más, tiene más precio o tiene ya demasiado margen, etcétera. Así que bueno, lo compro totalmente y luego una que es para una parte de la cartera mucho más pequeña de lo que normalmente hacemos, pero vamos, me gusta mucho, es una frase que leí hace poco en uno de los libros de inversión, que decía, todo el mundo es un genio en un bull market, busca uno, ¿no? Nosotros hemos hecho inversiones este año, por ejemplo, en inteligencia artificial y el año pasado, que estaban muy baratas, ¿vale? Era value investing, no tenían unos múltiplos desorbitados, ni tenían que crecer tanto como para eh, ganar dinero a largo plazo, pero todo eso nos ha subido una barbaridad, ¿no? Entonces, ¿por qué no buscar ahí, empezar en vez desde la empresa en sí, pues empezar desde el sector a veces y decir, oye, estos sectores se van a beneficiar de esta segunda ola o segunda derivada, tercera derivada de la inteligencia artificial y encima está barato. Entonces, todo eso lo hemos tenido que vender, ¿no? Con lo cual, es un buen consejo. Y, y eso he aprendido eso, vamos. Y por último, ¿qué estáis intentando aprender en estos momentos? Bueno, en esta me salgo ya de tema inversión y voy a decir un deporte que hace unos meses me han metido ya en el mundillo del golf, entonces estoy ahí aprendiendo a jugar que es bastante complicado y bastante técnico y bastante psicológico. Yo, a cocinar mejor, que es una asignatura que tengo pendiente. Cuando cocino, Usa la crockpot y no tendrás problemas. pues me tienes que enseñar. Pero cuando cocino muy sano, pero me falta repertorio de recetas, así que eso. Y después, algo de macro, pero aplicado a los mercados, no me vendría mal para entender un poco más qué momento del ciclo estamos. Y más que eso en concreto, pues, qué suele hacerlo bien en ese momento del ciclo y por qué. Por si yo digo, bueno, pues mira, es que esto tiene más probabilidades de ir bien el año que viene, ¿no? Me refiero a los fundamentales, eh, pero evidentemente eso va a acompañar con las cotizaciones. Entonces, nunca miramos las cosas así, siempre decimos, oye, esto está
parte baja del ciclo, parte alta, pero no me fijo en, pues esto, mira, se va a dar la vuelta ya porque los tipos han bajado y cuando están aquí, pues los rates suben, ¿no? O algo así, pues no lo suelo investigar mucho ese tema y creo que es, bueno, interesante al menos. Bueno, pues muchas gracias por, ya por cuarta vez, estar aquí con nosotros, por hacer este repaso a la situación actual, a vuestra cartera y responder estas preguntas cortas. Y para terminar, cedemos el micrófono para lo que queráis. Pues nada, no, por mi parte, reiterar, ¿no? Que un placer volver aquí, las que hagan falta. Esperamos el año que viene estar otra vez aquí con esta charla tan amena y nada, que un placer y espero que a los oyentes, oye, pues que les sea interesante lo que contamos. Y también, Paco, pues eso, en tu curso, deseando también volver el año que viene a hacer esa charla magistral sobre Seal Acquires, que a nosotros nos encantó también estar ahí, prepararla y bueno, según nos diste buen feedback, o sea que Sí, espero que la gente quedase contenta y nada más. sí, la verdad es que muy buena la charla y mira, ya me lo enlazáis con la oferta de Navidad en la formación avanzada, que bueno, tiene acceso a esta masterclass entre muchas más. Si queréis, si a alguien le interesa, por supuesto que me escriba y le mando el plan formativo completo, porque es una formación pensada en seguir creciendo en temáticas que aporten valor. Inversión en Acquires tiene de minería, ETFs, arbitraje, además de value investing, pues tiene decenas de extras también de muchísimo valor. Así que muchísimas gracias también por eso, porque, insisto, gustó muchísimo, está muy trabajado y a mí personalmente me encantó. Pues Por mi muchísimas parte, gracias, Paco, por tus palabras y por invitarnos. Y poco más que decir, que no estoy terminando y tengo ganas de volver a hablar con vosotros. No sé si aquí, por supuesto, pero también fuera. bueno, Un seguiremos en placer y contacto muchas igualmente y si queréis también pasaros este año por nuestro evento en Madrid, que allí estaremos, que es el 21 de marzo, Adrián. Correcto. Aunque no os toque ser ponentes, si queréis pasar, nosotros encantados de contar con vosotros por allí. Ya lo sabéis. Será un placer. Esta vez, creo que el año pasado, este año no pudimos por agenda, pero yo desde luego que me gustó ser ponente y ir merece la pena, desde luego. Pues por mi parte nada más, Adrián. ¿Quieres añadir algo más? No acentuad. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Como siempre, os agradecemos mucho por estar ahí, os agradecemos mucho también si nos dais vuestro like, si lo compartís, si comentáis, si ya sabéis, like, el me gusta o lo que sea, las 5 estrellas, ya que ayudaréis a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.